Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. ¿Por qué Merino renunció y Dina no? ¿Dina es más valiente? Es la pregunta que nos hacen desde el Tito. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que el problema de Dina es un problema totalmente diferente al de Manuel Merino. ¿Por qué totalmente diferente al de Manuel Merino? Primero porque era un gobierno que comenzaba, era un gobierno que tenía una pésima evaluación el presidente de aquel momento. Y Castillo también tenía una pésima evaluación. ¿no? O sea, Castillo tenía una pésima evaluación. La señora Dina Boluarte, la presidenta, supo aprovechar. ¿Qué es lo que supo aprovechar? Supo aprovechar el respaldo que tenía de la derecha y del centro derecha. Porque recordemos que ella acompañó a Castillo hasta un mes antes de estos acontecimientos. Y el mensaje de ella era que corre el río de sangre, igual que el presidente del Consejo de Ministros del señor Castillo, igual que el señor Castillo. Sin embargo, cuando ella vio la coyuntura, cómo se presentó, pues yo podría decir, hizo una buena articulación, hizo un buen negocio, hizo un buen trato, hizo una buena, digamos, repartición, digamos, del poder, porque si nosotros empezamos a analizar en el contexto posterior a la asunción del mando de la señora Dina Boluarte, su ministerio es un ministerio de todas las sangres, pero de todas las sangres políticas. ¿Posterior a Dina o fue al final dos partidos nada más, como el caso que siempre menciona de Acuña y de Fujimorismo? Ajá. Bueno, en realidad, mira, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno que nace de una crisis política muy tremenda. Cuando tú llegas al poder, como el caso de Dina, que no tienes un partido, porque el partido por el cual llegó al final es Pectoró, ¿no? Ella estaba sin partido, no tiene bancada, no tiene respaldo popular, estás en medio de un enfrentamiento casi tribal en la política peruana. Entonces, lo único que le quedó hacer a la presidenta Boluarte es dialogar con las bancadas, dialogar con los partidos políticos para sostenerse. Ahora, en ese diálogo es justamente que ella tiene que, evidentemente, repartir a cada grupo político algo del poder. Porque si tú no repartes el poder... ¿Repartido entre todos o solamente entre dos partidos? No, más de dos partidos. Si uno ve a nivel de ministros quiénes son parte del gabinete, si tú ves más abajo de los ministerios también quienes conforman los directorios, etc. Va a ser que hay más de dos partidos en realidad. Ahora, ¿eso es bueno, eso es malo? Bueno, eso es parte de la política. Le gusta o no le gusta a la gente, eso es parte de la política. Tú tienes que negociar, dialogar para ver quién te sostiene en el poder. Que eso es lo que, como dices tú, la gente no entiende, ¿no? Que al final el gobierno tiene que hablar y dialogar con todos los partidos. ¿Cómo fue en tu caso? Pero, por ejemplo, para un poco, digamos, cerrar la pregunta, digamos, de la que te han hecho, es que efectivamente, o sea, un gobierno que comenzaba y que le faltaban 3 años y un poco más para terminar el mandato. Un Congreso que está amedrentado y atemorizado de que no le suceda lo que le sucedió a Manuel Merino. Y que posiblemente una caída del gobierno del señor Castillo, ellos el temor que tenían que se iban a convocar elecciones generales, cuando en realidad nosotros podemos tomar la proximidad de lo ocurrido aquí en Ecuador. Ecuador cayó el presidente, renunció el presidente, asumió, digamos, y el Congreso convocó a elecciones presidenciales y no elecciones generales. Entonces, este Congreso pudo haber convocado a una elección presidencial. Recordemos que a Dina se le perdonó en la subcomisión de acusaciones constitucionales la investigación que tenía, que era prácticamente para que quede inhabilitada. Y la plancha que tenía Castillo era solamente con la señora Dina Boluarte. Caía estaba en la lista Cerrón, ¿no? Y automáticamente asumía la presidencia del Congreso. Pero el Congreso se atemorizó, no quiso dar una interpretación, digamos, al momento en que se vivía, y lo que hizo el Congreso fue sostener a la señora Dina Boluarte para que pueda culminar su mandato, que ella inicialmente anunció que era por 2 años y posteriormente se quedó a los 3 años. Y aquí me hacen otra pregunta, y lo voy a preguntar aquí a Beltrán y luego te lo pregunto a ti. Dina Boluarte ha tenido más asesinatos en sus marchas que la marcha de Manuel Merino. ¿Dina Boluarte debió de renunciar? Mira, en el tema de las muertes, lamentablemente eso no debe volver a repetirse porque nadie desea la muerte de nadie. Efectivamente. Y un compatriota en tiempos supuestamente de paz no pueden haber muertes violentas. O sea, eso hay que tenerlo bien en claro. Ahora, acá no se trata de cuántos muertos se requieren para votar o renunciar a alguien. Eso no se debe discutir en realidad, porque así sea una sola muerte, eso ya es muy grave, obviamente. El tema está en preguntarnos quiénes asusan a la población para llegar a esta situación con tal de llegar al poder.
Eso es lo que hay que recriminar, eso es lo que hay que denunciar. Porque las marchas, evidentemente, cuando uno las mira y las analiza, han sido obviamente financiadas, soportadas por gente poderosa con dinero, porque eso cuesta. Movilizar a la gente a estos niveles cuesta. Traer provincias. Traer a la gente, alimentarla, trasladarlas, hacer lo que se vio hacer. O sea, eso no es gratuito. Entonces, lo que hay que preguntar es justamente cómo hacemos en el Perú para evitar que el cambio de poder se haga de manera incruenta y no cruenta. Eso es lo que hay que luchar como peruanos. ¿Cómo hacemos el traspaso de poder limpiamente, de manera saludable, de manera pacífica? A eso hay que volver. Y no estar cada cierto tiempo de bandazo en bandazo viendo quién va a ser ahora presidente, porque como yo no me gusta este presidente, bueno, la voy a vacar, no me gusta, la voy a denunciar. Bueno, pero yo ahí marcaría dos temas que creo que es importante remarcarlos en esta entrevista que tenemos. Uno es que no podemos permitir los peruanos que en un caso tengamos una visión sesgada y en otro caso tengamos otra visión sesgada. Recordemos que en el gobierno del señor Sagasti hubieron 8 muertos en la marcha de los agricultores por la ley agraria. Sin embargo, ahí no hubieron ningún reclamo de esos supuestos grupos que ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga que tienen atravesada en el ojo. Recordemos que en el gobierno del señor Vizcarra hubieron 18 muertos en la discoteca Restobar y hemos tenido más de 220.000 muertos en la pandemia. En el gobierno de del señor Castillo también hubieron muertos. Y en el gobierno de la señora Dina también había muertos, pero en el caso nuestro, nosotros éramos no negociables. Nosotros habíamos dicho bien claro, había que fiscalizar. Había que en ese momento debatir un presupuesto de 137.000 millones que no sabemos qué más había ahí. Tenemos unas vacunas que se compraron y que nadie sabe cuánto costaron. Hubo prácticamente un secreto de Estado. Y hemos tenido en la misma línea de la vacuna el problema de las camas UCI, el problema de las pruebas rápidas, el problema, digamos, de las AFP, que no se quería que se les devuelva a la gente que en un momento de crisis querían su dinero para salvar la vida de sus familiares o de sus amigos, de sus hermanos. Entonces, Merino era no negociable, porque nosotros veníamos ya de una trascendencia de haber vacado gobernadores regionales o presidentes regionales, y mi función fiscalizadora, los 3 periodos parlamentarios que he tenido, los 2 antes que este último, claramente teníamos una carta de presentación. Esa carta de presentación no era conveniente, y los medios de comunicación abiertos, en su gran mayoría, tenían pues la propaganda que Martín Vizcarra les daba a manos abiertas. En este caso, como dice Beltrán, asusaban también a las marchas, ¿no? Porque claro, era evidente. Y si el Ministerio Público hubiese hecho una investigación correcta, el día de hoy tuviéramos otra historia del Perú. Porque así como Valentín Paniagua tuvo que meter presos a los militares golpistas 20 años, tenía que haberse metido presos a los civiles golpistas, porque lo que nos hicieron a nosotros fue un golpe de Estado civil. Nosotros fuimos prácticamente mediáticamente atacados de manera sistemática, y la señora, en este caso fiscal de la Nación, sesgó su investigación porque no, por ejemplo, nunca convocó al alcalde de Lima Metropolitana, al señor Jorge Muñoz, que escondió las cámaras, o las cámaras él había dicho una semana antes que funcionaban y ese día no funcionaron. O hubiese llamado a esos políticos que habían estado asusando en las calles, que eran del Partido Morado, para que sean parte de la investigación, porque en ese momento decían muere uno y Merino renuncia. O hubiese detenido, o hubiese investigado a esas personas que estaban en la Plaza 2 de Mayo pagando con una... ¿Y a ti te han iniciado un proceso por el tema de Inti Bryan? Yo estuve 2 años siguiendo un proceso porque nos querían hacer responsables de las 2 muertes conjuntamente con el ministro del Interior y con el presidente del Consejo de Ministros. Y al no encontrarnos responsables, al final nos hicieron la denuncia por no haber preveído que iban a haber muertos. Ah, ya. O sea, primero era por acción y después fue por inacción. O sea, pero lo dejaron la denuncia constitucional, que en buena hora este Congreso, con todos los defectos que tiene, hizo una investigación la más correcta posible y archivó los 2 casos de esa investigación. Pero como dice Beltrán, también vamos a pasar ahora con Beltrán, el tema aquí es no hablar de, o no asusar, que es lo que mayormente algunos partidos promueven, ¿no? Mientras más muertos tengas, vamos a ser más investigados y todo lo demás. Y parte de esto también le echan la culpa al Congreso de la República. Considero yo de que la elección presidencial dentro del Congreso, lo que mencionaba, recogiendo algo de lo que dice Beltrán también, como que no le gustó a la población. O sea, un Congreso que estaba siendo golpeado, que tenía un bajo porcentaje de aprobación, elige un presidente de manera constitucional y al final no le gusta. Pero, a ver, ahí yo un poco... A la población en este caso, ¿no? Yo ahí un poco que podríamos discrepar,
mi presidencia en el Congreso, que fue el Congreso de Transición, tuvo el 52% de aprobación que nunca ha tenido ningún Congreso. El 52% solamente saliendo a enfrentar al presidente que desinformaba, y los medios de comunicación estaban todos en Palacio de Gobierno, donde él al mediodía contestaba las preguntas que él quería contestar y eran direccionadas, y sin embargo nosotros nos sometíamos a, digamos, a todas las preguntas que nos podía hacer la prensa, y solamente con nuestra constitución política, con nuestro reglamento del Congreso, haciendo conocer que se estaba actuando de manera constitucional, que se estaba actuando de manera, digamos, responsable como presidente del Congreso en el acto fiscalizador, en el acto de representación y en el acto de control político. Que el Congreso tenía 35%. ¿Tú recuerdas que el Congreso haya tenido esa 52%, cantidad? 52%. No recuerdo la cifra. No recuerdo la cifra. 52%, pero una cosa. Lo que pasa es que el Congreso lo empiezan a desfigurar después de la primera vacancia. Porque en la primera vacancia que se presenta contra el señor Martín Vizcarra, ellos sacaron el tema del referéndum, llamando a los cuarteles, que lo hizo IDL. Y además de eso, el gobierno de turno pretendió hacer creer de que nosotros habíamos llamado a los comandantes generales del ejército para pedir el respaldo porque queríamos sacarlo al presidente Martín Vizcarra. Entonces se desfigura la imagen del Parlamento en ese momento, y los debates que teníamos en ese momento, que era el congelamiento de cuentas, que era las AFP, la ONP, la cancelación de los famosos controles en la Panamericana, que eran los peajes, la suspensión de los peajes. O sea, eran temas que en ese momento consideraron muy populares y decían que este Congreso era muy popular. Y ese fue el ataque sistemático de la derecha, que nos dio la espalda conjuntamente con los estrategas políticos que se usaron, donde nos convertimos en San Martín de Porras, porque hubieron las barras bravas de la U, de la Alianza del Cristal, atacando al gobierno. Pero también a la vez eso de una manera genera la situación que tiene el Congreso ahora, Beltrán, ¿no? O sea, lo que ha mencionado Merino, con todas las aprobaciones que ha tenido. A nivel mundial, en realidad, la democracia está siempre en constante ataque, ¿no? Porque la democracia en realidad es un sistema político que va contra la propia naturaleza del ser humano. Y por eso es muy difícil vivir en democracia. Pero es el mejor sistema político que hemos creado como humanidad, ¿no? Por eso hay que defenderla. En otra cosa, por lo que he mencionado, el traspaso pacífico del poder. Entonces, siempre los congresos nunca son populares en realidad. Claro que hay niveles. En el Perú, lamentablemente, uno por razones netamente de atacar este poder del Estado, por intereses netamente personales, pero también porque lamentablemente muchos congresistas en estos momentos no dan la talla para ser representantes del pueblo peruano, es que está tan venido menos este poder del Estado. Lo que hay que hacer es preguntarnos y buscar soluciones para cómo hacemos que el Congreso realmente represente y fiscalice. ¿Cómo hacemos que este Congreso realmente pueda ser valorado por la población? Es decir, ¿cómo hacemos que los mejores lleguen al Congreso? Ese es el detalle que hay que preguntarnos nosotros como especialistas, politólogos o cualquier ciudadano de bien tiene que preguntarse. Y como bien lo mencionó al inicio, me gustó eso que mencionó Manuel al inicio, es las elecciones, más que un deber de ir a votar, es saber votar. Es verdad, el ciudadano tiene que tomarse el tiempo antes de votar, de ver quiénes son los candidatos, de dónde provienen, quiénes están con ellos, quiénes están detrás, quiénes están al costado, para saber cuál sería el mejor voto en la próxima elección. Pero aquí hay una cosa, Manuel, y justo hay una pregunta aquí. Así como el Congreso está desprestigiado, también algunos gobernantes también están desprestigiados. Y acá mencionan que durante tu gobierno, que fue breve, se perdonó la deuda con Movistar. No, es mentira eso. Es mentira. Eso es totalmente mentira. Lo que sucedió era que había un contrato de ampliación, digamos, no con Movistar, sino era con una empresa de telefonía en el Ministerio de Transporte y Comunicación, y que la obligación que tenía el Ministerio de Transportes era darle continuidad, porque no significa que tú cuando entras a gobernar tienes que paralizar el Estado. Tú tienes que hacer que el Estado continúe funcionando. Y en este caso, si es que el ministro del sector no firmaba ese contrato que estaba ya venciéndose en las fechas, automáticamente el Perú iba a tener que pagar una penalidad. O sea, no es un tema que hubo una transacción que en algún momento quisieron desfigurar como que nosotros habíamos negociado con Telefónica del Perú, y esto fue totalmente falso. Esa es la típica argumentación que siempre se va a encontrar en los presidentes, ¿no? Y esto al final resultó en una elección presidencial del año 2020 que prácticamente puso entre la espada y la pared y en pelea a los propios ciudadanos, ¿no? Era
el voto de la derecha contra la izquierda. ¿Se volverá a llegar a este nivel, Beltrán? ¿En qué nivel? ¿Nivel de violencia? El nivel de discusión, de violencia prácticamente con... Bueno, en realidad ahora está tan atomizado el voto y la identidad política que creo que no se va a llegar a esos niveles. Porque para llegar a esos niveles se tiene que tener grupos de políticos poderosos, fuertes, bien unificados, que ahora no existen. Salvo uno o dos que no tienen tampoco esa actitud. ¿Cuál es ese uno y dos? ¿Tú puedes mencionar uno o dos? Los partidos políticos ahorita que están, diría yo, más organizados porque ya tienen mucho tiempo en el poder son Fuerza Popular, APP, por ejemplo. Y también diría yo, por ahí Somos Perú. Porque son los que tienen mayor tiempo, tienen representantes a nivel local, provincial, regional, a nivel de congreso. Entonces son los partidos que tienen más experiencia política en estos momentos. Y diría yo que por lo tanto, mejor organizados. Pero ellos no van solos, pues. Están acompañados de 40 partidos políticos más que todos van a luchar por un voto en las próximas elecciones y van a haber tantas cámaras para tantos personajes que va a ser muy difícil que lleguemos a esa situación que tú has mencionado. Muy difícil. Lo que yo creo que esta selección va a ser bien sui generis porque, como ha dicho también el jurado, 37 candidatos pueden haber, porque en realidad todavía falta que estas alianzas tengan la bendición de jurado en las elecciones, porque se han presentado, pero ahora falta evaluarlas. Y más, un partido ya ha mandado la carta para retirarse de una alianza. Sí, entonces, miren cómo están en estos momentos la representación política. Yo creo que básicamente casi no hay representación política. ¿Tú qué consideras? Bueno, ¿O está muy debilitada? Lo que podría decir es que en la situación que nos encontramos, en la coyuntura que estamos, yo vuelvo a repetir que la gran responsabilidad la tiene el ciudadano de a pie, la tiene el joven profesional. ¿Por qué? Porque yo creo que es el que tiene que ayudar a dirigir la decisión exacta hacia dónde tenemos que enfocar nuestro voto. Por una cosa muy simple. El contubernio que ha habido para mantener a la señora Dina Boluarte, de una u otra manera tiene una gran responsabilidad. Y en eso está Fuerza Popular, está Alianza por el Progreso, está Perú Libre y está el mismo Somos Perú. Sin embargo, nosotros como partido político, que es uno de los partidos más serios que es Acción Popular, que ha sido 4 veces gobierno y que ha sido gobierno en los momentos más críticos del país, es uno de los partidos que debe estar en el bolo principal de la ciudadanía. Recordemos que el Perú le eligió al señor Fernando Belaúnde Terry en momentos de dictadura, para recuperar las dictaduras. El señor Valentín Paniagua entró en un momento cuando la dictadura de Fujimori había prácticamente abandonado el país. Y los 117 congresistas de diversos partidos políticos decidieron entre 3 parlamentarios que tenían Acción Popular que uno de ellos sea quien vaya al proceso de transición y asuma la presidencia de la República, que fue Valentín Paniagua. Y en el caso nuestro, quizás no se finiquitó los 8 meses que nos tocaba gobernar, pero estuvimos 5 días donde se determinaron temas sumamente importantes, porque, por ejemplo, la ley de Foncor, que le ha dado a los gobiernos regionales 7.000 millones del año 2024, es la misma política que aplicó el arquitecto Fernando Belaúnde de darnos el canon y el sobrecanon, que es lo que ha permitido y que debió haber permitido que muchas regiones del país desarrollen. Entonces, lo que hay que cuidar es la decencia y la ética y la moral en la lucha contra la corrupción para que haya una buena administración de esos recursos. Hoy día está lamentablemente al libre albedrío. Y si nosotros que estamos en el campo de a pie, miramos lo que está sucediendo. Pero lo que dice Beltrán es que vamos a llegar al 2026 con 2 partidos fuertes, Fuerza Popular y el FDP. No, lo que he dicho es que en las elecciones que vienen, los partidos mejor organizados, porque por los años que tienen ya en el poder, pero son esos partidos. Pero acaba de decir Manuel de que justamente son esos 2 partidos, Fuerza Popular y el FDP, los que están en contubernio con el gobierno actual. Entonces, hay como una mirada de que estos 2 partidos ya se están prácticamente empoderados, ¿no? Yo redondearía la idea de Beltrán. Lo que pasa es que Beltrán ha hecho una observancia, previsora en el hecho de la economía. Si bien la política necesita economía, estos partidos que he mencionado, económicamente son los más potentes. Pero no creo que en organización, al menos como parte yo de un partido político que es Acción Popular, creo que tengo algunas discrepancias en ese sentido. También es cierto que las decisiones que tome nuestra dirigencia nacional, las decisiones que tome nuestro secretario general, van a ser sumamente trascendentes e importantes, porque si nosotros vemos en la coyuntura de los acontecimientos de los últimos tiempos, Acción Popular ha venido creciendo en la aprobación y en el acercamiento hacia la ciudadanía. En nuestro periodo sin candidato presidencial tuvimos 25 parlamentarios. O sea, eso significa que
que la gente estaba yendo por apostar por Acción Popular. Pero ahora, Lescano, con quienes los, ya, pero con Lescano los congresistas que tienen más denuncias, ya, inclusive en el partido que tiene congresistas con más denuncias en el Ministerio Público. No es que sea el partido que tiene más. El Congreso está desprestigiado y son más de 40 congresistas que están denunciados por niños. Y lo que nosotros tenemos que exigirle desde la sociedad civil es que el Ministerio Público, el Poder Judicial, actúe. Que no es posible, justicia que tarda no es justicia. Y mientras el Perú lo tengamos en la forma en que lo tenemos, donde vemos que todos los expresidentes, a excepción de nosotros, están procesados por actos de corrupción, pero que aquí los tengo y aquí los tengo. Pero y en no caso avanzo. de Acción Popular es casi toda la bancada, entiendo. Sí, están en investigación. Toda la bancada, o sea, es... Claro, pero debilita, ¿no? el partido tiene 280,000 militantes, y si tenemos 10, 15, 20, 100,000, hay que sacarlos. Hay que espectorarlos. Justamente estoy diciendo eso justo, Sí, pero los y niños son de Acción justamente, Popular, ¿no? O sea, y sobre esa observación que haces, hemos dicho que efectivamente el ciudadano tiene que ser vigilante con su voto y ser muy pensante con el voto. Así es. Y también hay que seguir a los partidos políticos que sepan elegir bien a sus candidatos. Exactamente. Porque la tarea es de ambos, del ciudadano y del partido político. Es decir, ¿cómo hacen? Porque eso no solamente pasa en Acción Popular, ha pasado, lo hemos visto en este Congreso, en casi en todos los partidos prácticamente. Y el tema de los mochazuelos creo que le toca a la gran mayoría. Perú Libre, por ejemplo, con una congresista casi de toda la Arequipa, bancada tiene ese o sea, problema. Entonces, ¿no? también ahí viene el otro gran reto para nuestra democracia. Ya hemos hecho más de uno esta noche, pero el siguiente es, ¿qué hacemos para que los partidos políticos realmente pongan a los mejores en sus listas? Acá mencionaba el tema de que los partidos deberían de empezar a filtrar, pero los partidos siempre filtran, o sea, siempre hay un filtro, ¿no? Mira, hemos escuchado a más de un líder político diciendo en todas las elecciones, sí, hemos filtrado, y cuando aparece el problema y una vez elegidos, uy, se nos pasó. ¿Dónde está el filtro, pues? ¿No? No, también lo que sucede es que algunos partidos, para ganar elecciones, cogen al candidato más popular sin interesarle que el candidato sea una persona que está procesada, que está investigada, que está... O al que más financia también. Claro, más financia. O sea, lamentablemente. Eso sí O tiene también que de cambiar. repente que se más show, ¿no? Porque de ahora estamos viendo que van a haber algunos candidatos más del lado del espectáculo que político. Bueno, mira, lo ideal sería, o sea, en mi opinión, lo ideal sería que aquel que entra en la política sepa lo que es la política, sepa qué es el Estado, cómo se maneja el Estado. Es lo ideal. Pero bueno, si viene alguien fuera de la política, yo me digo, ok, está bien, está en su derecho condicional elegir y ser elegido. Pero eso sí, yo exigiría como ciudadano que así venga de la farándula o de otro área, tiene una persona honrada, honesta, incorruptible. Al menos eso hay que pedir, que es lo mínimo, es la parte ética. No importa de qué provenga, si es un outsider, no hay problema. Bueno, por mí, bueno, no es lo ideal, pero bueno, es su derecho. Pero tiene que ser una persona limpia, impoluta respecto a temas de corrupción. Creo que eso hay que exigirlo siempre a todos, no, a todos los partidos políticos. ¿Cómo hace Acción Popular para lograr eso, lo que acaba de mencionar? Desde las propias bases, Beltrán. desde los propios plenarios que debe tener el partido, tiene que tener de una u otra manera un acto, digamos, de reivindicación con la sociedad civil, tiene que exigírsele de la dirigencia del partido al Ministerio Público que los procesos de investigación culminen, porque es cierto que una persona que esté investigada mientras no sea sentenciada no es culpable. Pero si tú empiezas a ver que hay una contaminación masiva y que empiezas a ver que por todos lados empieza la gente, y no es casualidad cuando la gente empieza a hacer algunas identificaciones, lo que no hay que dejar que el partido siga siendo golpeado. Antes había un poco más de decencia en la política y cuando tú te estabas sometido a una investigación, tú pedías licencia a tu partido y te defendías. Ahora no, ahora más bien te coges y te atrincheras en el partido, no te quieres salir y el partido tiene que empezar a hacer esos o el partido deslindes. sale en tu defensa, ¿no? Al final, Claro, ¿no? el partido tiene que hacer esos deslindes para ayudar a recuperar la confianza. Es sumamente peligroso este proceso electoral con 37 candidatos, porque lógicamente la confusión en la ciudadanía va a ser por quién escojo, por quien haga la mejor oferta electoral. Yo creo que no. Quien tenga el programa más serio que realmente enmarque, digamos, una oportunidad para los millones de jóvenes que están terminando su universidad, que están terminando sus maestrías, que quieren tener un trabajo digno.